Bueno, primero les pido disculpas a todos por el pequeño inconveniente que tuvimos de conexión, pero con algo de suerte ya estamos. Y si alguien sabe que de alguien que les escriba que tuvo algún problema, díganles que por favor vuelvan a tratar, que ya deberían poder conectarse. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a todos. Hoy tenemos una genial conferencia, charla con Leon Ochman y con Jack Goldstein sobre sus viajes por los rincones más recónditos del mundo. Creo que nos van a contar una cantidad de cosas muy chéveres, pero pues antes de empezar, que les haga la presentación Marcos Pekel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Muchas gracias, Vivi. Una bienvenida cordial a todos a este domingo, tarde de domingo, que ya lo volvimos una tradición para entretenernos ahora en la cuarentena y cuando la cuarentena se acabe también. Hoy, la verdad, me da muchísimo gusto presentar esta actividad. Primero que todo, los conferencistas son dos miembros de nuestra comunidad, miembros, podemos decir, de nuestra comunidad, de la comunidad judía, pues León los últimos años en Bogotá y a mi amigo Jack Goldstein. Y la actividad que tenemos es que ellos nos compartan los viajes que han hecho. Los que tenemos cuenta en Facebook o cuentas en otras redes sociales, los vemos cada rato en algún lugar distinto del mundo y realmente es increíble. Los dos están buscando llegar a 193 o 198 de acuerdo al criterio que se use, que son los países que tiene el mundo, y no están muy lejos. Y realmente el ser miembro de nuestra comunidad le da un alcance más interesante a nuestra actividad. León nació en Santa Marta, se graduó en el bachillerato de Santa Marta y de Santa Marta se vino a Bogotá, estudió economía y luego sacó un posgrado en alta gerencia y otro en administración financiera. De Colombia, me acuerdo cuando León se fue por ahí en el año 98 tal vez, a Israel, ha vivido también en Panamá y actualmente vive en Miami. Está casado con Anita Aronoff, tiene 2 hijos y 3 nietos. Y León, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Jack Goldstein, nacido en Bogotá, graduado del Colegio Colombo Hebreo en 1986 y se inició en el mundo de los viajes desde chiquito. Es miembro de 3 asociaciones de viajeros extremos, más famoso del mundo. Y Jackie escribió un capítulo en un libro que se llama Chasing 193, que significa llegar a los 193, que son los Estados miembros de Naciones Unidas. Jackie además es el organizador, conocemos en Colombia, del IMUT, es la cabeza visible del IMUT, que todos los años nos reúne para hablar de distintos temas de judaísmo. Jackie es miembro del Centro Israelita de Bogotá. León en su momento fue también miembro de la Junta del Centro Israelita de Bogotá. Señores, bienvenidos, Jackie, León, muchas gracias. Y la dinámica, la actividad, vamos a ir primero a Jackie, después a León, después vamos a recibir algunas preguntas de la gente. La presentación pues va a tener imágenes que nos van a presentar. Entonces, don Jack, bienvenido, León, bienvenido, muchas gracias. Ahí están viendo la pantalla todos, ¿sí? Sí, se ve. Regio. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. El gusto de poder hacer, parafraseando lo que decía algún famoso comentarista deportivo, una de las 2 cosas que más me gusta hacer en esta vida. Y me da un gran placer poder compartir esto con León Ochman, un buen amigo, alguien que conocía yo de infancia, pero de quien solo supe que compartíamos este mismo gusto hace 12 años, cuando decidí embarcarme a uno de los destinos más queridos que tenía de hace mucho tiempo atrás, era Asia Central. Me fascinaba esa idea de llegar allá porque reunía una serie de factores. Era islámico, tenía una arquitectura preciosa, había sido soviético, era distante, y dije, bueno, llega el momento de hacer maletas e ir para allá, como si fuera yo el primero en lograrlo. Pero en simultánea León también lo estaba haciendo. O sea, como por un mes de diferencia estuvimos en la Kazajstán de Borat y Uzbekistán
Uzbekistán y demás lugares. León luego siguió visitando otros destinos, Irán, el Cáucaso y demás. Y así fuimos forjando una linda amistad, compartimos algunos viajes como este en Centroamérica. ¿Cómo comencé yo? Ahí está un poquito de los ingredientes que me llevaron a este apasionante mundo de viajes. En casa, en mi familia, por el lado materno, el ingrediente húngaro, quizá gitano también de viajes, con la enorme ventaja y bendición de que tenía yo abuelos en Hungría, a diferencia, me atrevo a decir, que del resto de mis compañeros. Entonces, mientras que ellos pasaban sus vacaciones en Cartagena o en Miami, en familia la pasábamos en Hungría, detrás de la cortina de hierro. Y entonces desde muy temprana edad me hice a la idea de que había otro mundo y de que el mundo adverso no era pintado en blanco y negro, tenía sus tonos grises y tenía cosas muy bonitas. Desde muy joven aprendí a tener una conciencia política, una conciencia judía muy fuerte. Sabía cómo podía ser orgulloso de mi judaísmo y cómo también tenía que callarlo en ciertos momentos. Como tenía abuelos en Hungría, también tenía una cercanía a ese mundo de la Shoah. Y ahí les comparto abajo una foto de los nombres de mi familia que se puede encontrar en Auschwitz. Y fue una infancia formidable. Ahí pasábamos 2 meses del verano y luego recorríamos algún otro país de Europa. Y así fui comenzando. Pero por otro lado tenía a mi papá, quien de joven me sentaba en su regazo, me mostraba libros, me mostraba mapas. Aprendí a ubicar los países y sus capitales muy temprano. Y me llenó de pasión por la historia judía y por la historia universal. Me enseñó de Jerusalén y de la segunda Jerusalén del mundo, que es Chemnice, un gran pequeño shtetl en Polonia, de donde vienen los Goldsteins y los Rotlevich, los Furmansky, y de esa casa de madera que se ve en la esquina inferior. Y matemáticas, estadísticas, entonces esa combinación de números, historia, Guinness Books, Records, me hizo empezar a ambicionar temas. Me enteré alguna vez de Benjamín de Tudela, que sirvió de inspiración para hacer viajes, si él lo podía hacer hace 800 años. Yo también. Y en ese mundo de los récords mundiales, alguna vez de joven me enteré de algún señor que había visitado cualquier 150 países y en su momento eso me parecía pues un imposible, pero algo loable, algo que podía yo emular. A los 15 años llevaba yo unos 15 países y entonces, haciendo la regla de 3, dije que a ese ritmo no lo iba a lograr. Entonces tenía que meterle el pie en el acelerador y hacer algo nuevo. Y bueno, ahí es donde estoy ahora. El azul es lo que todavía no conozco. Queda mucho por lograr. Este es el mundo dividido en 1.301 regiones, ya no son los 193 países. Lo que me llama la atención no es el gran reto, porque ya lo tengo muy cerca, pero son las regiones, es ver cómo la geografía va cambiando poco a poco, ir recorriendo la distancia y ver cómo no solamente la geografía cambia, sino también el mundo, la historia, las culturas, la política, e ir atando cabos, ir uniendo los puntos, ir recorriendo, pues no solo todos los países, sino por ejemplo todos los estados de la nación americana. No recorrer el transiberiano, que en su momento me fascinó como concepto, sino adentrarme en la Siberia profunda y recorrer ahí 13.000 kilómetros y empatarlo con otros 2.000 kilómetros del desierto de Gobi y el Altai en Mongolia.
y algún día, por ejemplo, lograr empatar África de norte a sur, como se ve ahí en el mapa. Esos son los nuevos retos. Que si hay un final a eso, que si tengo afán, pues un gran amigo que es director de la Confederación, le gusta molestarme, que si el tiempo, que si el mundo se va a acabar, ¿no? Que qué voy a hacer cuando termine de ver todos los países. Pero resulta que los países que pueden terminar, pero las regiones no y las metas tampoco. Uno puede comenzar a ver lugares, patrimonios de la humanidad o museos. Las listas uno se las puede inventar. Y que si hay afán, sí y no, que si el mundo se va a acabar, aquí llevamos 5 meses sentados en la comodidad de nuestras salas, entonces lo bailado a uno no se lo quitan. Feliz de haber hecho con intensidad todo lo que hemos logrado hasta ahora, y bueno, luego vendrá un segundo capítulo. Para mí, básicamente, 3 temas me han llamado la atención después de haber pues recorrido lo obvio, las grandes capitales del mundo, museos y palacios. Son temas exóticos, temas de adrenalina y temas de contenidos judíos. Y de eso es lo que les quiero hablar ahora. Y llegar a momentos de grandes sensaciones, ¿no? Esa adrenalina, momentos de lucidez, como cuando alguna vez en Tibet, en un monasterio, le pregunté yo a un monje cómo concebían el inicio, el origen del mundo, y él me dijo, vea, no sé cómo comenzó el mundo, pero sí sé cómo comenzó Tibet. Y para mí ese comentario ya fue suficiente, no necesité escuchar más. Esos son los momentos de lucidez que busco. Estas son unas listas de cosas que no me gustan responder, pero a menudo son las preguntas que le hacen a uno, los más, los menos. Les dejo ese pantallazo para que vayan leyendo qué son los lugares que considero más bonitos, la gente más amable, los lugares más subestimados o más sorprendentes, mientras aprovecho para leerles párrafos de un artículo que escribí sobre la fascinación de viajar, que creo que representa muy bien lo que para gente como León y para mí significa estos viajes. Einstein alguna vez dijo que el hombre, mientras más expande su círculo del saber, más expande la circunferencia de lo que desconoce. Viajar tiene para mí esa fascinación. Una pregunta bien formulada, más que buscar una respuesta, conduce a seguir preguntando. El deseo de conocer un país, una cultura, un idioma o una manera de interpretar un hecho o la vida misma me llena del deseo de conocer otro país, más culturas e idiomas, y de comparar para así querer entender mejor. Los viajes han sido y seguirán siendo para mí carrusel de diversiones que me enseñan y que van marcando mi cosmovisión. Estoy inmerso en un ciclo que lleva a buscar las respuestas que sé que jamás encontraré, porque el proyecto me irá haciendo otras y cambiando de parecer. Mis circunstancias y las tradiciones en las que crecí, la educación que recibí, mis éxitos y fracasos, amores y desamores, van cimentando también esa manera particular de ver las cosas y de interactuar con el mundo. Los viajes me permiten darle un contexto universal a tantas cosas que me inquietan y me suceden. No pienso desfallecer en el intento de aprender, de vivir con intensidad y de tratar de hacer las cosas bien y disfrutar inmensamente mientras lo hago. Para mí, eso es la vida, mi vida. Para quienes somos viajeros consumados, viajar es la mejor manera de aprender acerca de historia, geografía, filosofías y religiones, de políticas y conflictos. Es la manera más divertida de pasar nuestro tiempo libre. Difícilmente comprendemos una vacación de playa, nos es difícil repetir destinos por amenos que sean y no nos motiva el descanso físico. La aventura está en el destino y en llegar allá. La encontramos en la incomodidad, en la sensación de aislamiento y lejanía y en cada una de las anécdotas con las que regresamos. Nosotros, los viajeros consumados, seremos raros y petulantes, incomprensibles para muchos. Carcelazos, malarias, zozobradas y demás sustos hacen parte de las emociones que nos impulsan a seguir viajando y no son las razones para dejar de hacerlo. En últimas,
Celebramos la grandeza de la humanidad en cada aventura. Celebramos su capacidad de colonizar selvas y picos nevados, de adaptarse a desiertos y a tundras, a combatir y no doblegarse ante la inclemente naturaleza. Nos maravillamos de los colores, sabores y olores, sean agradables o repulsivos. Apreciamos lo bueno y lo malo de cada cultura, religión y sociedad, y no nos negamos a ningún destino. Los viajes nos abren los sentidos, nos hacen más críticos de nuestras circunstancias, nos rediseñan nuestras vidas, nos enseñan a compartir con el extraño, amigo y el enemigo, aprendemos a ver la cara y el sello de cada moneda, cambiamos de parecer o sustentamos mejor nuestros gustos y pasiones. Son los viajes los que nos definen y nos dictan el mundo a seguir. Y bueno, ahora sí a una parte más visual y anecdótica. Viajes exóticos es llegar a destinos diferentes, como Chiribiquete, el famoso parque nacional en Colombia, hermosísimo, al cual uno llega solamente en avioneta, un sobrevuelo espectacular, o Groenlandia, en el zarzo del planeta, sintiéndose aislado, apreciando, gozándose el silencio de ese mundo, el Altai siberiano y en sí toda Siberia, porque ese es un destino inmenso que no está reportado, difícilmente uno conoce documentales de esos lugares, multiplicidad de culturas, religiones y la inmensidad del lugar que lo hace único. Mauritania, uno de mis favoritos, el Congo, para conocer gorilas y sentir también un poquito de adrenalina. Y lugares como Dakota del Sur en Estados Unidos, que para mí es de los... Jack. Creo que está teniendo problemas técnicos, al parecer se le desconectó un poco. A ver, segundo. Jack, ¿nos escuchas? Y ahora ya estoy acá de vuelta. Buenísimo, vuelve a compartir. Nos quedamos en Dakota del Sur. Listo, seguimos. ¿Ya está? No, comparte la pantalla. A ver. ¿Dónde? Compartir pantalla. Tun, tun. ¿Listos? Listo. Muy bien. Entonces voy acelerando para recuperar el tiempo perdido. Por ejemplo, lugares como este en Mauritania es de los favoritos míos. Llegué allá sin maleta, después de varios días de atravesar el desierto, ya con todos los equipos electrónicos descargados. Estuve solo, sin una lamparita, sin un celular, sin el computador, pudiendo apreciar el infinito y el cielo estrellado en un lugar donde el Sahara y las dunas llegan al Atlántico, en un lugar con una vegetación y una fauna formidable. Sudán, también uno de mis favoritos, fuera del radar de muchos, con una historia exquisita, con una gente fascinante. Svalbard, casi llegando al Polo Norte, otro destino espectacular. Y lugares raros, estilo Chernobyl, para sentirse uno ahí ante el peligro de la radiación. Burundi, en el punto donde esa famosa escena del siglo XIX en que Stanley encuentra a Livingstone perdido después de tantos años. Llegar a lugares como esos pues es fascinante, ¿no? Etiopía, un país con unas culturas espectaculares, con un contenido judío obvio, pero formidable para poder compartirlo. Y
y la parte judía de los no judíos de Etiopía, que también es impresionante. Malí, Timbuktu, ¿no? Hay una de estas organizaciones a las que pertenezco. En su momento, una de las condiciones para ser parte de ella era llegar allá, a la mítica Timbuktu. Islandia, un destino hermoso que lo hicimos en familia hace 10 años, muy recomendable, muy fácil de hacer. Y también lugares como Bora Bora, ¿no? Que no tienen que ser tan remotos y raros, pero espectaculares, ¿no? Es una belleza infinita. En Moldavia, por ejemplo, haber visitado esa cava, son 200 kilómetros de cuevas con vinos. Mongolia, de mis favoritos, ya las fotos están un poco desteñidas, pero es un país maravilloso, doble del tamaño de Colombia, con el 5% de nuestra población, un país sin carreteras, sin árboles, sin sombra, por ende, sin vallas, con unos paisajes hermosísimos, terapéutico el lugar. República Democrática del Congo, no solamente para ver gorilas, sino para escalar un hermosísimo volcán, para acampar ahí de noche y ver la lava ardiente. Más tribus de Etiopía, o lugares bonitos en Europa, estilo Eslovaquia, que también a menudo pasan por fuera del radar. Lugares como la República Autónoma de Gagaucia, que es la zona más pobre de Moldavia, que a su vez es el país más pobre de Europa. Un lugar donde tuve la oportunidad de almorzar con el presidente y luego ir al museo etnográfico, donde al entrar me tomaron fotos porque lo raro ahí era yo, el turista que había llegado ahí después de tantos meses, ¿no? Esas son las sensaciones especiales del mundo. Voy pasando rápido para acelerar. Adrenalina, ese es otro de los temas que me motiva y que comenzó con un viaje no muy lejano a la séptima con séptima acá en Bogotá. A los 15 años tuve la osadía de hacerme pasar como periodista internacional y entré al Palacio de Justicia. Y bueno, eso me llenó de valor para seguir haciendo cosas osadas. Cuando me gradué de colegio, mi papá me dijo: mijo, lo hizo muy bien, escoja un destino. Y dije Sudáfrica en la época del apartheid. Y fue de los viajes formidables que hemos hecho en familia. Pero no solamente fue Sudáfrica, sino ir a Soweto y conseguir los permisos especiales para lograrlo en esas épocas. Y bueno, entonces con el tiempo fui sofisticando esos destinos, esos retos, esos momentos de adrenalina que han incluido la primera pícola detención en Zambia con mis padres por temas de supuesto espionaje, a temas ya más sofisticados de espionaje con la KGB en la República inexistente de Abjasia, de donde les comparto ahí esa visa. Y bueno, una serie de anécdotas que no puedo compartir todas, pero por ejemplo, momentos en que nos confiesan sobre el cartel de los soles en Guinea-Bissau, o visitando Ciudad Juárez en plena guerra de los carteles, una malaria en Ghana, y en fin, ahí les tengo la lista. Pero pasemos a las fotos, como en Nagorno-Karabaj, donde ahora se están peleando armenios con azeris. Kuwait, que ha sido de las grandes sorpresas hermosas, ¿no? Abjasia, uno de los países, uno de los destinos favoritos, hermosísimo. En el Mar Negro, una vegetación tropical después de atravesar las estepas rusas. Lugares que no existen, ¿no? Como la República Turca del Norte de Chipre, la República Árabe Saharaui, la misma Nagorno-Karabaj y demás. Pero
Por ejemplo, dentro de mis locuras está Sabra y Chatila en Beirut, con el barrio chiita, y eso hecho auspiciado por un guía de Hezbollah. También llegamos a visitar las ruinas de la fábrica de Osama Bin Laden en Jartum o Marquetalia. A principios de este año organicé el Congreso de Viajeros Extremos acá en Colombia, al que integré a personalidades de las FARC, del gobierno nacional, local, las comunidades indígenas, grupos de víctimas, las Naciones Unidas, para llegar a un lugar donde nadie había llegado como turista. Y algo único, algo genuinamente único, discutido, tema para otra oportunidad, pero parte de las locuras que en el mundo de los viajeros extremos hacemos. Otros lugares que me gusta conocer: Ruanda, Camboya, lugares con genocidios que pueden invitarlo a uno a hacer paralelos con Colombia, ¿no? Cómo resuelven sus temas. Yiddishkeit, otra parte importantísima de mis destinos y mis viajes. Una genuina motivación que tengo yo. Como llegar al corazón de África, en Uganda, a la tribu de los Abayudaya, quienes hace 100 años en masa se convirtieron al judaísmo. Ahí estamos hace 2 años y medio festejando Hanukkah con ellos. Llegar también en África, en el norte, en Túnez, a ver restos y evidencias de sinagogas de hace 18 siglos. Y bueno, recorriendo el amplio, ancho y largo mundo de nuestra judería en todos los continentes. Cementerios, campos de concentración, sinagogas que existen, sinagogas que ya no son. Mundo sefaradí, mundo ashkenazí. En ambos he hecho buena tarea. Obviamente, lo más cercano a mí fue el mundo ashkenazí, en el que me crié, y de eso he hecho bastante de lo obvio. Del mundo sefaradí estoy particularmente orgulloso de temas que he hecho, que comenzaron quizá hace 22 años en Sarajevo, cuando eso todavía era Yugoslavia. Un Shabbat en ladino, con una persona a quien hoy es de los grandes conocedores, profesores del idioma ladino en Israel. Y me he hecho a la tarea de recorrer el mundo de la diáspora sefaradí de ambos lados del Atlántico: Portugal, España, las islas del Atlántico, en las Azores o en las costas de África Occidental, y obviamente en todas las Américas, desde Recife, donde se hizo la primera sinagoga del continente, pasando por las obvias. Y fiestas, he tenido el placer, el orgullo, el gustazo de haber hecho el Seder de Pesaj en Katmandú con 1000 mochileros y pasar fiestas grandes y pequeñas con diferentes comunidades en lugares tan remotos como las estepas de Rusia otra vez, o qué sé yo, haciendo tefilín con las tribus en la Amazonía. Y en el mundo judío también he hecho cosas extremas y raras que les voy a compartir ahora en fotos, y ahí también les dejo para que vayan leyendo ese listado. Y de las que no tengo, las fotos que no tengo, pero que vale la pena mencionar, momentos únicos como encontrarse después de 7 días solo en Mongolia con otro grupo de paisanos y comer kosher en un campamento, o ir a visitar a los Subotniks en Voronezh, un pueblo unos 300 kilómetros al sur de Moscú, otro grupo que hace 300 años decidió hacerle pistola a Catalina la Grande y convertirse más al judaísmo. Y llegar a lugares
curiosos y que no están, digamos, dentro del radar del turismo judaico, como Harran, la ciudad de Abraham en Turquía, Nemrut Dag, la famosa del rey Nimrod que tanto cantamos. Y bueno, fotos. Comienzo con esta. Para todos aquellos que participaron de la charla del rabino Birenbaum y no pudieron ver el final cuando pasamos de vespertina a triple X, el rabino Birenbaum quiso mostrar las fotos de la sinagoga de Trani. Trani queda al suroriente de Italia, en Puglia. 2 sinagogas en este pequeño pueblo. La Nuova Scola, que es la foto inferior, pero la especial es esta, la actual que funciona como sinagoga del pueblo. Mencionaba el rabino Birenbaum que hace poco, relativamente poco, quizá unos 20 años, fue reconvertida esta iglesia nuevamente en sinagoga después de 500 años. Y encima del campanario cambiaron la cruz por ese Maguen David. Y como mencionaba el Rav Birenbaum, en la esquina superior izquierda, ahí está la foto dentro de la sinagoga, el Aron HaKodesh, detrás del Parojet está una imagen de la Virgen. Lugares de interés judaico como Belmonte, aquel pueblo maravilloso en Portugal, de marranos que mantuvieron su judaísmo y ahora después de 500 años han vuelto a la luz pública. Cabo Verde, desde donde extraditaron a Saab ayer, tiene una historia formidable al estilo de la comunidad de Iquitos, de judíos de Marruecos que salieron a buscar fortuna y eventualmente pues terminaron asimilándose. Quienes siguieron la historia de Saab recordarán, por ejemplo, el ministro de Exteriores de Cabo Verde es de apellido Guagnón. O sea, toda la realeza de Cabo Verde tiene apellidos estilo Cohen, Benoliel, Guagnón, pero ya no son judíos. Y bueno, más destinos formidables. Yerba, la sinagoga de Yerba, que puede tener 2500 años según la tradición. Segundo lugar que atacó ISIS después de las Torres Gemelas. Disonancia cognitiva. Otro de los temas que me motivan en los viajes son esas contradicciones. Es estar rezando Shaharit con un talit de Etiopía en las Galápagos, donde Darwin probó su teoría de la evolución. La prueba reina en el Museo del Cairo, una estela que tiene 3200 años y que hace mención a Israel como un pueblo destrozado, derrotado, que ya no existe, pero Am Israel Hay, hoy aquí estamos, hoy estamos orgullosos con un Israel soberano y a los faraones son los que vamos a ver a los museos. Pero esa es la prueba de 3300 años que dice que sí existimos. Los Donmé, eso es una mezquita, no una sinagoga, son los descendientes de Shabtai Tzvi, aquel falso mesías que terminó convertido al Islam. El templo de Elefantina, al sur de Egipto, en Asuán, donde la leyenda dice que después de la destrucción del templo, los sacerdotes llevaron el arca de la alianza y siguieron realizando ahí sacrificios y demás. Romaniotes, la sinagoga en Ionina, al norte de Grecia, comunidad de judíos que llegaron allá hace 2200 años, no son sefaradís, son griegos, hablan en judío griego. Otros lugares raros, Yodensabane, 3 horas adentro de las selvas de Surinam, un lugar donde hace 150 años los judíos tenían unas grandes haciendas donde cultivaban azúcar. Senegal, un punto donde hace también 300 años había una pequeña comunidad comercial.
Y aquí unas fotos formidables, la de Entebbe en el aeropuerto, el antiguo aeropuerto donde se realizó aquel heroico rescate. La Isla del Diablo, a donde fue a parar Dreyfus, cuyo caso dio origen al sionismo político, y al cual me dio un enorme placer poder llegar con un whisky en las manos, en un catamarán como judío libre. Y de las raras, de las que yo creo que sí difícilmente alguien más tenga esa foto, la de Itil, la capital del reino Khazar, aquella tribu, aquel reino que hace 1200 años optó por convertirse al judaísmo para evitar peleas con los ortodoxos cristianos rusos del norte y los sasánidas islámicos del sur. Y llegar allá era encontrar el mapa, es trazar la ruta, es ir en ferries de isla en isla hasta encontrar el lugar. Esa es de mis grandes proezas en el mundo de viajes judaicos. En Etiopía hace 20 años, Krasnaya Sloboda en Azerbaiyán, el único shtetl judío que queda en el mundo, donde sus 3.000 habitantes, desde el policía hasta el alcalde, todos son judíos, 13 sinagogas. Castrillo Matajudíos, al norte de España, hoy ya se llama Mota de Judíos, pero que da un saborcito a lo que ha sido España tantos siglos. Arte antisemita, el cementerio judío de Khartoum, de esos lugares conmovedores, ¿no? Y lugares como la tumba de Noé en la República de Nakhchivan, que yo creo que difícilmente sepamos que existe algo así que se celebra como la tumba de Noé. O buscar las raíces de la familia en Novolipie, en la calle donde nació mi papá en Varsovia. Cosas raras como la tumba del profeta Daniel en Samarcanda. Aquí ya para rematar, tumbas de piratas judíos en Alemania, o la sinagoga más norteña del planeta, más septentrional en Trondheim, en Noruega. Y más antisemitismo en el arte, como el Judenschau de Wittenberg, ahí en la catedral donde rezaba Martín Lutero. Y finalmente, para concluir, ¿qué hacen los viajeros extremos en las épocas del COVID, en los tiempos del COVID? Cuando uno está sentado y no va a viajar, pues viaja virtualmente. Entonces, en estos meses, por ejemplo, llevamos 14 sábados reunidos con un grupo excepcional de viajeros extremos haciendo quizzes, travel trivia quizzes. Horas nos las pasamos adivinando lugares por fotos o entrevistas como las del Travel Century Club, que me hicieron hace par meses, o entrevistas en YouTube, que los invito a ver con más tiempo. Tengo una página que se llama Every Passport Stamp. Y mucha estadística, rankings, cuántos lugares, cuántos museos, cuántos lugares de patrimonio de UNESCO hemos visitado y demás, o discutiendo filosofía, como con el grupo de la foto superior derecha que hicimos el año pasado en las Azores, donde nos sentamos a hacer filosofía profunda, ¿no? Definir qué es viajar, ¿no? Es estar en un lugar, es haber llegado, es haber cruzado la frontera, es salir del aeropuerto, si vale o no haber cruzado un lugar en tren sin haberse bajado, o haberlo hecho de noche sin haber visto mucho. Todas una serie de preguntas sofisticadas para los viajeros consumados. Para quienes quieran escuchar un poquito más, pues les recomiendo la última entrevista en ese canal de YouTube, Every Passport Stamp, o el libro que mencionó Marcos al principio, The Quest to Chasing 193,
The Quest to Visit Every Country in the World. 50 entrevistas o una misma entrevista a 50 viajeros extremos. Y para rematar, también en estos meses comencé a hacer mi blog, Valija de Apócrifos. Los invito a vincularse ahí en Facebook o en el blog normalito, donde estoy subiendo los artículos, destinos, viajes de juderías y demás, con videos. Y bueno, Dromomanía y León. Cedo la palabra. Muchas gracias, Jack. Creo que hay muchas preguntas y les recuerdo a la gente que nos pueden escribir en el chat, ya sea en Facebook o aquí en Zoom, si tienen preguntas, porque creo que todo el mundo tiene dudas también. Entonces, León, te estoy quitando el mute, pero no pareces hacerme caso. 2 segundos. Ahí estás, León. Okay. Perfecto, continúa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Confederación de Comunidades Judías de Colombia por la invitación. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias, Marcos. Hola, Jack. Felicitaciones por tu excelente presentación. Hola a todos. Qué rico ver tantas personas tan queridas. Voy a leerles un resumen que hice para contarles dentro del tiempo estipulado acerca de la historia de cómo comencé a viajar, cómo decidí ir a visitar todos los países del mundo, mis diferentes metas, los logros que he tenido y algunas cositas más. Al mismo tiempo, mientras yo les voy contando, también los invito a viajar por el mundo mirando los diferentes collages con las fotos de mis viajes. Empezamos con el módulo 1. El módulo 1 es la historia de cómo comencé a viajar. Nací en Santa Marta, en el Caribe colombiano. Tuve una infancia bastante sana y feliz. Iba con mis amigos a jugar fútbol en la playa y a pescar. Empecé a tener conocimiento de ese mundo maravilloso que existe por fuera de Santa Marta a los 12 años, cuando comencé a acompañar a mi padre a sus viajes de negocios por fuera de Santa Marta. Íbamos a Barranquilla. En esa época no existía el puente Pumarejo, sino que estaba el ferry para atravesar el río Magdalena y tocaba ir en flota. La flota La Veloz o el Expreso Brasilia, que era el bus de lujo Pullman con aire acondicionado. El plan era que al llegar al ferry, nos bajábamos del bus, nos comíamos una arepa de huevo con una cola román y nos embarcábamos en el ferry para subirnos en otra flota, pagando la porción del pasaje para que nos dejaran en el Paseo Bolívar del centro de Barranquilla. En segundo de bachillerato se me amplió el horizonte cuando comencé a estudiar geografía universal. Me gustó tanto el mapa del mundo que un día el profesor se presentó con un rompecabezas del mapa de Sudamérica para que los alumnos lo armáramos en unos 2 minutos. Creo que fui el único que lo hizo dentro del tiempo estipulado. Para esa época también comencé a coleccionar monedas y billetes, lo mismo que estampillas de todos los países del mundo. Los conseguía yendo a los barcos en el puerto de Santa Marta, pero todavía no era consciente de mi interés por conocer el mundo. Mi primer viaje a Bogotá fue cuando tenía 13 años. Fue amor a primera vista. Bogotá me encantó y una vez que me gradué de bachillerato me fui a estudiar allá. En Bogotá tuve la oportunidad de conocer más de Colombia. Mientras estuve en la universidad tuve un compañero de cuarto oriundo de Armenia. Cada vez que teníamos un puente nos íbamos para su casa. Así conocí el Tolima y el viejo Caldas, que comprende los departamentos del Quindío, Caldas y Risaralda. Íbamos a las fincas cafetaleras de sus padres, que estaba una en el Valle y otra en el Quindío, cuando todavía esa región no se había vuelto famosa por el Parque del Café. Yo ya había visto la siembra, recolección, lavado, secado y empaque del café, y ni hay que hablar de las casas espectaculares que había en las fincas. Mi primer viaje al exterior fue cuando me casé, o sea, ya mayorcito. El segundo país que visité fue México y el tercero los Estados Unidos. En 1981 fui trasladado a la ciudad de Panamá a trabajar con una prestigiosa empresa que distribuía ropa fina de marca. Me enviaron a abrir mercados durante un mes por la mayoría de las islas del Caribe. Al regresar, un día me puse a mirar mi pasaporte y quedé hipnotizado al ver la gran cantidad de sellitos que tenía. En ese momento me picó el mosquito de los viajes. Ya no pensaba sino en viajar y seguir coleccionando los sellitos en mi pasaporte. En ese momento me convertí en un dromomaníaco. Desde ese día no he parado de viajar, eso ya hace 39 años. En 1982 hice con mi esposa Anita nuestro primer viaje a Europa visitando la Europa clásica, España, Francia, Suiza, Italia y el Vaticano.
En 1984 hice el primer viaje a Sudamérica. En 1988 fui con mi familia a Israel, siendo mi primer país en Asia. En el mismo viaje fuimos a Egipto por tierra, saliendo por Rafía en Gaza, atravesando el Sinaí y el Canal de Suez, siendo este país el primero en África. En 1992 fuimos a Nueva Zelanda, Australia, Fiji, la Polinesia Francesa, siendo este el primer viaje a Oceanía. En 1996 fui a la Antártida saliendo desde Ushuaia, en Argentina. Allí me embarqué en un rompehielos ruso de 39 pasajeros y después de atravesar el estrecho de Drake llegamos al continente blanco, el que me faltaba. ¿Qué es la dromomanía? Una muy extrema forma de problema psicológico asociada con viajes es la dromomanía, también conocida como neurosis vagabunda. Los que la sufren tienen un deseo anormal de viajar, ellos están dispuestos a gastar más allá de sus posibilidades, sacrificando sus trabajos, sus seres queridos y su seguridad en la búsqueda de nuevas experiencias. Los dromomaníacos no solamente se sienten más vivos cuando viajan, sino que tan pronto regresan a casa ya empiezan a planear su próximo viaje. Fantasía acerca de viajes ocupan mucho de sus pensamientos y sueños. También la Real Academia de España define la dromomanía como una inclinación excesiva u obsesión patológica por trasladarse de un lugar a otro, o sea, estar en movimiento. Metas. Mi primera meta fue matricular países, ir a cualquier país que no conociera. En 1994 conseguí el libro Las Maravillas del Mundo, los 100 monumentos más espectaculares de la humanidad. Cuando terminé de leerlo, lo puse como mi segunda meta, me propuse conocerlas todas. La última fue las pirámides de Meroe en Sudán, la conocí el 20 de octubre de 2017, después de 23 años de haber conseguido el libro. Mi tercera meta es la que estoy actualmente, visitar los 193 países miembros de las Naciones Unidas. Ya visité 191 de ellas, faltándome Pakistán y Afganistán. ¿Cómo decidí viajar a todos los países del mundo? Nadie se levanta un día y dice, me voy a visitar todos los países del mundo. Eso es un proceso. Al principio uno comienza a viajar para conocer algunos países. En algún momento uno es picado por el mosquito de los viajes. Entonces quiere ver más países. De repente uno se da cuenta que los puede visitar todos. Comencé visitando algunas regiones de mi país, Colombia, me sentía feliz de hacerlo. Después visité algunos países. Luego, por cuestiones de trabajo, en 1991, mientras vivía en Panamá, me enviaron a visitar la mayoría de las islas del Caribe y fue allí donde sentí que el mosquito de los viajes me había picado. Ya no pensaba sino en viajar e ir a países que no conocía. Unos años después me di cuenta que ya había estado en la mayoría de los países del mundo y que lo que me faltaban no eran muchos. Entonces decidí completarlos todos, aunque la mayoría de ellos eran muy difíciles de visitar, ya sea por cuestiones de seguridad o por la dificultad para conseguir las visas. Logros. He visitado todos los continentes de nuestro bello planeta Tierra, incluida la Antártida. He visitado todos los países de los continentes de América del Norte, América del Sur, Europa, Oceanía, África y Asia, con excepción de Pakistán y Afganistán. He visitado todas las 7 nuevas maravillas del mundo hechas por el hombre, más la única de la antigüedad que existe hoy en día, las pirámides de Egipto. He visitado todas las 7 nuevas maravillas naturales del mundo. He estado en regiones remotas como la Antártida, el Ártico, incluyendo Svalbard y Groenlandia, llegando a estar a 991 kilómetros, 669 millas del Polo Norte, así como también Isla de Pascua, Tíbet y Siberia, recorriéndola en el tren transiberiano. He visitado todas las maravillas del libro Maravillas del Mundo, los 100 monumentos más espectaculares de la humanidad, y he escrito 4 libros en un estilo narrativo descriptivo sobre mis viajes. Siguiente módulo, por favor. Ejemplos de algunos países difíciles para visitar. Para mí fueron varios, pero para efectos de esta presentación solamente voy a hablar de 3. Para ir a Arabia Saudita me inscribí para ir con un grupo. La empresa tramitó las visas para todos, pero desafortunadamente en el primer intento no fueron aprobadas. Me preguntaron si quería esperar para aplicar nuevamente al año siguiente, ya que se empezaban a oír rumores de que el país cerrado de Arabia Saudita tenía intención de abrirse al turismo internacional para buscar otras fuentes de ingresos diferentes al petróleo. Esta vez contamos con suerte, ya que nuestras visas fueron aprobadas para todo el grupo. Arabia Saudita es uno de los países menos visitados en el mundo, por lo que nosotros fuimos de los primeros turistas que llegamos allí. Para ir a Libia fue más complicado.
porque no estaban dando visas de turistas debido a su situación política. Por lo que a través de una carta de invitación que nos hizo la Libyan Council for Oil and Gas, pude obtener una visa de negocios para 2 personas. 2 meses antes de mi viaje, el aeropuerto de Trípoli fue bombardeado, por lo que pensé que no iba a ser posible ir, pero unos días antes de la fecha de mi viaje, el aeropuerto fue abierto nuevamente. Hacía tiempo venía buscando la oportunidad de visitar Siria. En vista de que no había podido ir yo solo, en el mes de junio del 2019 tomé la decisión de inscribirme para ir con un tour. Estuve esperando hasta mediados de octubre, cuando recibí la noticia de que la visa de turista para el grupo había sido aprobada, siendo este el primer grupo de ciudadanos estadounidenses en recibir una visa para visitar Siria en calidad de turistas después de la guerra civil del 2011. Hay que tener mucha paciencia para esperar el momento correcto para visitar estos difíciles países. Esta paciencia la debo tener en este momento. Mi viaje a Pakistán y Afganistán ya ha sido aplazado 2 veces. Primero el viaje era para mayo de este año, luego aplazado para octubre de este año, y hace unos días lo pasaron para mayo del 2021. Anécdotas. Voy a contarles solamente 2 para no alargarme. Lhasa, Tíbet. Cuando llegué a Lhasa se suponía que una persona me iba a recoger al aeropuerto. Comencé a leer los cartelitos que cada persona tiene con los nombres de los pasajeros que va a recoger. En vista de que no vi por ningún lado mi nombre, comencé a gritar, León Hochman, Colombia, León Hochman, Colombia. Un tipo se me acercó y me dijo que él había venido por mí. Le dije que por qué no tenía el aviso con mi nombre y me dijo que él tenía el aviso con mi nombre y me lo mostró, pero estaba escrito en chino. La Antártida. Durante mi viaje a la Antártida tuve un compañero de camarote de Brasil. Al regresar a Ushuaia en el momento de desembarcar, nos despedimos y le dije que le iba a contar a mi esposa que yo había dormido con un hombre durante 10 días. Él sonriéndose me dijo que esperaba que mi esposa no me dijera lo mismo. Situaciones tensas. Les voy a contar 4. Irán. Cuando llegué al hotel en Teherán, lo primero que hice fue al Business Center para que me presten un computador para escribir a mi casa que había llegado bien. En esa época, el año 2005, me tocaba ir a un café internet o el Business Center del hotel. Le envié el email a la oficina donde trabaja mi esposa Anita, pero resulta que el domain era @israelsoldiers.org. El sistema era muy lento y cada email demoraba unos 5 minutos hasta que se iba. Se notaba claramente que lo estaban filtrando. Así estuve unos 3 días enviando los emails cuando de pronto caí en cuenta del error que había cometido. Ya no tuve calma. Estuve los siguientes días pensando que iban a venir a buscarme para detenerme por espionaje. Ya no tuve paz en los siguientes días. El día que iba a salir del país estaba muy nervioso. Igual que en la película Argo de Ben Affleck, cuando 6 agentes de la CIA fueron a Teherán para liberar a unos diplomáticos americanos que los tenían presos allá y también tuvieron que pasar por la emigración. En ese momento pensé que en la pantalla del computador les iba a salir algún aviso de alerta para que me detuvieran. Gracias a Dios no sucedió, pero no tuve calma hasta que mi avión aterrizó en Yerevan, la capital de Armenia. Trípoli, Libia. En la visita que hice al barrio judío, en compañía de mi guía, le dije que quería visitar las sinagogas que estuvieran en el barrio. La primera que me llevó no pudimos entrar porque todas sus puertas y ventanas las habían sellado con ladrillos, pero la sinagoga todavía conserva las tablas de la ley en la parte de arriba de su fachada. Para ir a la otra me advirtió que era una edificación que tiene unos 1700 años, pero hoy día funciona como mezquita. Por lo que los vecinos son muy celosos de quién entra, y me dijo que hace 2 años él había llevado un turista y que un vecino llamó a la policía y estuvo detenido 6 horas. Le dije que fuéramos, que yo corría el riesgo. Al llegar estaba cerrada, por lo que el guía tocó la puerta de al lado y le dijo a la persona que salió que yo soy un historiador, interesado en conocer la edificación tan antigua. La persona sacó su celular y llamó a alguien que apareció a los 5 minutos y nos abrió la puerta. Me estremecí cuando vi que todo adentro había sido cambiado. El Aron HaKodesh, que estaba en la pared en dirección a Jerusalén, hacia donde rezamos los judíos, había sido removido. En su lugar fueron colocados unos cuadros escritos en árabe. En la pared de al lado construyeron la mihrab, que es la parte semicircular dentro de la pared, que indica la dirección de la Kaaba en Meca, hacia donde rezan los musulmanes. Omán. Camino a la frontera entre Omán y los Emiratos Árabes Unidos,
la única frontera que atravesamos por tierra, la persona que estaba conmigo y yo íbamos con nuestro guía, quien estaba supuesto a atravesar la frontera e ir con nosotros hasta encontrarnos en los Emiratos con el guía de ese país. Nuestro guía recibió en ese momento una llamada en su celular. Cuando colgó, nos dijo que se le había olvidado decirnos que la noche anterior se le había extraviado su celular y que sin ese se le había extraviado su cédula, que sin ese documento no podía atravesar la frontera. Que lo que iba a hacer era contratar un taxi pagando el costo y nos dijo que no nos preocupáramos, que la frontera estaba a 5 minutos. Yo enseguida me imaginé lo que sucedió. En la llamada le habían dicho que tenía un grupo grande de turistas que necesitaban de sus servicios inmediatamente. Eso representaba para él más dinero y más propinas. En vista de que no teníamos más opciones, aceptamos. Nos montamos en el taxi con nuestras maletas. El chofer del taxi no hablaba inglés y estuvo todo el tiempo con sus 2 manos en el timón. Cuando pasó media hora y no habíamos llegado a la frontera, yo comencé a preocuparme. Y a mi mente llegaron todos los comentarios que mi familia y amigos me habían dicho antes del viaje. Ya me imaginaba saliendo en CNN agachado, vestido de anaranjado, con el hombre encapuchado, vestido de negro, parado a mi lado y con el título de la noticia: 2 americanos secuestrados en Omán. Seguíamos andando y nada que llegábamos, hasta que al fin, al cabo de 1 hora, apareció la frontera. El taxista resultó ser una persona muy decente y responsable, ayudándonos con los trámites de los pasaportes y llevándonos al encuentro con el otro guía. Líbano, Siria, por tierra. En octubre de 2019 viajé por segunda vez al Líbano para ir por tierra a Siria. Beirut estaba encendida con miles de personas en las calles protestando porque les pusieron un impuesto a las llamadas telefónicas por WhatsApp. A pesar de que el primer ministro Saad al-Hariri reversó la medida, las protestas no habían cesado, ya que la gente seguía manifestándose contra la crisis económica del Líbano, el desempleo y la corrupción. Al día siguiente salimos en la madrugada hacia la frontera con Siria pensando que a esa hora no encontraríamos las calles y las carreteras bloqueadas, pero no fue así. Había muchos manifestantes que habían cerrado el paso a los vehículos en la carretera principal que llevaba a la frontera, quemando llantas y poniendo piedras. Nuestro conductor, la verdad, hizo una tarea titánica, ya que cada vez trataba de convencerlos de que nos dejaran pasar porque éramos turistas y que nos llevaríamos una mala impresión del Líbano y sus gentes si no nos colaboraban. Unas 3 veces le funcionó, logrando que nos quitaran las barricadas para dejarnos pasar mientras nos saludaban levantando el dedo pulgar. Pero otras 5 no quisieron y el conductor cada vez le tocaba ir por vías alternas para luego volver a la carretera principal y nuevamente se repetía el bloqueo. Yo pensé en algún momento que no íbamos a lograrlo, no íbamos a llegar a la frontera, pero la perseverancia y conocimiento del conductor por fin nos logró llevar al paso fronterizo del lado libanés, en donde hicimos un transbordo a un bus sirio. Estando en Damasco, le dije al guía del grupo que si nos podía llevar al barrio judío y a la plaza Marjeh, el lugar en donde ahorcaron al espía israelí Eli Cohen. Él me dijo que esos lugares no estaban en el programa, pero que iba a tratar de complacerme. Obviamente se dio cuenta de que soy judío, pero no dijo nada. Esa tarde, al llegar al hotel, me dijo que nos encontraríamos en el lobby dentro de media hora, que me iba a llevar a mí solo al barrio judío. Ya era de noche, por lo que no me gustó mucho la idea, pero no habiendo otra oportunidad le acepté. El resto del grupo les dijo que a las 9 de la noche nos encontraríamos para ir a cenar a un restaurante, incluido un show. Caminamos por la vía recta, que era el nombre de la calle, hasta llegar al barrio judío, en donde están las casas que abandonaron los judíos en 1992, cuando Hafez al-Assad, padre del actual presidente siria Bashar al-Assad, los dejó salir, con la condición de que no podían ir directamente a Israel, sino a algún otro país. De los 50.000 judíos que habían en Siria, hoy queda menos de 100. El guía me advirtió que no tome fotos debido a la cantidad de garitas con vigilantes e informantes que había en las calles. Me arriesgué y tomé algunas, aunque quedaron muy oscuras debido a la pobre iluminación. El barrio tiene sus calles muy angostas, las casas están habitadas por familias sirias y el guía pidió permiso a una de ellas, habitada por un escultor, para que me la mostrara. La sinagoga pasa totalmente desapercibida, solamente se identifica porque tiene una placa escrita en hebreo encima de la puerta principal. Al día siguiente hicimos una visita a la ciudad. El guía anunció que íbamos a pasar por la Plaza Marjeh, o Plaza de los Mártires, debido a que el 6 de mayo de 1916 los otomanos ejecutaron allí a los nacionalistas sirios. Tiempo después ese era el lugar donde ahorcaban a los condenados a muerte, pero él no
mencionó a Eli Cohen. Sentí una gran tristeza y mentalmente hice una oración por él. Ciudades más bonitas por continentes. Yo tengo una frase que está en todos mis libros. Todos los lugares del mundo son bonitos y cada uno tiene su encanto. Lo que sucede es que algunos ameritan volver a visitarlos y otros no. No soy muy amigo de hacer estas clasificaciones porque son muy subjetivas y de pronto no hacen justicia con la realidad. Pero yo entiendo que la gente siempre quiere saber sobre estas clasificaciones, por lo que más bien prefiero llamarlas las ciudades que ameritan volver a visitarlas. Las siguientes serían 2 por cada continente. Norteamérica, Miami y Boston. Suramérica, Buenos Aires y Bogotá. Europa, Praga y Edimburgo. Asia, Jerusalén y Samarcanda en Uzbekistán. África, Marrakech y Argel. Y en Oceanía, Sydney y Nuku'alofa en Samoa. Y en el otro extremo tengo la ciudad más caótica, Lagos en Nigeria. Peor tráfico que he visto en mi vida. Mi chofer se bajó 3 veces del carro para darse trompadas con los otros choferes. El país más pobre, desafortunadamente lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, es Haití. Artículos escritos y publicados. He escrito 9 artículos y todos han sido publicados en Ashabua. Un judío colombiano en Irán. El florecer de la comunidad judía de Cuba. Allí conocí a Ida Rachel Gustav, la cubanita que ahora vive en Bogotá. Saludos, Ida. Centro Memorial del Holocausto, los judíos de Macedonia. Un colombiano judío en la península arábiga. Un colombiano judío en Beirut. Un colombiano judío en Libia. Un colombiano judío en Siria. Y la sinagoga de Asmara en Eritrea. Libros publicados: Bromomaneando por el planeta Tierra y el espacio, viajes realizados desde niño hasta el primer semestre del 2010. Bromomaneando por el planeta Tierra 2, barriendo continentes, viajes desde el segundo semestre del 2010 hasta finales del 2013. Bromomaneando por el planeta Tierra 3, obsesión viajar, viajes desde el primer semestre del 2014 hasta finales del 2016. Sin publicar: Bromomaneando por el planeta Tierra 4, viajero global, viajes desde comienzo de 2017 hasta hoy. Estoy esperando visitar Pakistán y Afganistán para terminarlo y mandarlo a publicar. Entrevistas, he tenido 2. Un viajero asiduo, León Hochman, en el blog de Lancaster House, y Crónicas de un dromomaníaco, León Hochman, también en Ashabua, en noviembre 5 del 17. Artículos publicados por alguien que viajó conmigo. Sudan in October with the Magnificent Seven, de Nikos Spanakos, fue publicado en The Greek American Herald. Sudan, An Adventure of the Beaten Track, también por Nikos Spanakos, publicado en la revista The Log del Circumnavigators Club. Visit in Syria, An Extraordinary Opportunity, por Laurel Glassman and Chevy Chase, International Travel News, en julio del 2020. Además, en el libro The Mind Reader de David Singer, aparezco como uno de sus personajes mientras yo estaba de viaje en Río de Janeiro. Cambio de módulo, por favor. Ahí están los 3 libros que ya les... el anterior, los 3 libros que ya les comenté y el documental Desde aquí cualquier destino. Es un documental sobre mi pasión por los viajes. Me lo hizo Lily Klickman, la hija de Sara y Aarón, en el año 2010. Fue para su tesis para graduarse de cine y televisión en Boston. Lo pueden ver en YouTube. Cambio de módulo, por favor. Todas estas maravillas las conozco personalmente, ya como los dije en la sección de los logros. Las 7 nuevas maravillas del mundo hechas por el hombre: Taj Mahal, Chichén Itzá, el Cristo Redentor, Coliseo Romano, Gran Muralla China, Machu Picchu en Cusco, Petra en Jordania. Y las 7 nuevas maravillas naturales del mundo: el río subterráneo Puerto Princesa en Filipinas, la isla Jeju en Corea del Sur, Halong Bay en Vietnam, Cataratas de Iguazú entre Argentina y Brasil, selva y río Amazonas, isla de Komodo en Indonesia y Table Mountain en Cape Town, Sudáfrica. Y el libro de las maravillas del mundo, los 100 monumentos más espectaculares de la humanidad, que este libro fue la inspiración para mi segunda meta. Ahí están los diplomas que he conseguido en estos 39 años, donde pues ahí se pueden ver los títulos. Este Trot de 24 es por haber
puesto los pies en los 24 usos horarios en que está dividido el planeta. El certificado de achievement de G-Expedition es cuando estuvimos a 661 millas del Polo Norte, visitado todos los países de África, todos los países por lo que atraviesa la línea del Ecuador, que son 13, visitado todos los países de Europa, todos los de Oceanía, y todos los de Sudamérica y América Central. El siguiente módulo, por favor. Esta es la reunión del Traveler Century Club South Florida Chapter, al cual pertenezco. Entonces les voy a explicar qué es el Traveler Century Club. Es un club para los viajeros que hayan estado en 100 o más países y territorios del mundo. Fue fundado en Los Ángeles en 1954 por un grupo de las personas más viajadas por el mundo para atraer el interés de los viajeros de todas las latitudes. A enero de 2020, la lista oficial del club tiene 329 destinos entre países y territorios. Yo he estado en 244 de ellos, teniendo el Gold Status desde que visité el número 200. Cuando complete el 250 me darán el Platinum y cuando llegue a los 300 el Diamond. Cambio de módulo, por favor. Esta es la vitrina de los recuerdos de mis viajes. La tengo clasificada por continentes. Está por Asia, Europa, África, Oceanía. Hay una pequeña sección de cuando estuve en la Antártida, que hay un par de pingüinitos y unas focas. Y básicamente eso es. Ya para terminar, quiero decirles que ha sido largo el camino, muchas horas de vuelo, muchas horas de espera en los aeropuertos, días completos sin dormir, pero ha valido la pena. La recompensa ha sido muy gratificante. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Voy a dejar de compartir pantalla ahorita para que podamos hacerles un par de preguntas que tenemos, que nos ha dado el público. Marcos, ¿tú estás recopilando las preguntas? Sí. Primero que todo, muchísimas gracias. Qué fascinante exposición a ustedes dos en un tema, creo que no podía ser más adecuado en la época de la pandemia. Así pues nos permitió a todos viajar. Ya vamos en 191 como León, nos faltan 2, o en 150 como Jackie. La verdad fascinante que ese sea lo que ustedes hacen en su tiempo libre o en su tiempo no libre. Y realmente estamos fascinados todas las personas que estuvimos viendo esto acá y por Facebook Live. Yo voy a hacer una pregunta a León para una respuesta bien corta. León, usted completa 193 cuando viaje a Pakistán y Afganistán. ¿Y después qué? ¿Después qué? Ahí le tengo procrastinado a Anita de ir a viajar por los estados de Estados Unidos. Yo he estado en 35, todavía me faltan 15. Creo que llegaría ahí el momento para complacerla. Pero uno nunca para. Eso siempre hay sitios donde ir, uno nunca para. Sí. Ok. Jackie, pues usted y yo hemos hablado mucho de sus viajes, pero hubo un momento en que usted realmente sintió miedo, pánico, temió por su vida en alguno de sus viajes. No, miedo no. O sea, momentos de adrenalina, como mencionaba antes, hay varios. Ya. Tuve malaria, que es una sensación horrible, que me la gané en Ghana. Virunga, cuando fuimos al Congo, eso es un país caótico, entonces estuvimos en una situación de tiroteo a pocos kilómetros de donde habían asesinado unas horas antes a 15 cascos azules de la ONU, viajando en lancha por los lagos del Congo con cargamentos de granadas. Pero hay momentos en que pueden ser de miedo, pero yo me los gocé como cuando la KGB me echó mano en Abjasia y nos llevó a confesar y a firmar pues, los documentos en que admitíamos culpas y demás, pero pues para mí eso eran momentos maravillosos. Como judío, vea, ni se pillaron de nosotros cuando paseamos con Hezbollah por Sabra y Chatil. Pero cuando llegué a Timbuktu,
que eso fue justo cuando un paisano que comparte el mismo apellido tuvo a mal cometer una masacre en Hebrón. Cuando llegué a la gran mezquita de Timbuktu y tuve que entregar mi pasaporte, el personaje ahí ataviado en su túnica se quedó mirándome y dijo, Goldstein, 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 y con el dedo me señaló y me dijo, Baruch Goldstein. No, son momentos incómodos, pero miedo no, yo por el contrario en esos momentos de miedo es cuando siento que I get my money's worth, ¿no? Que a eso es lo que voy. León, ¿alguna vez usted tuvo un problema por ser judío que le impidieran la entrada al lugar o le preguntaran más de lo que usted esperaba que le preguntaran en alguno de sus viajes? Sí, en el primer viaje al Líbano. Mi pasaporte estaba casi lleno de sellitos. El funcionario que me tocó empezó a revisar hoja por hoja. Me preguntó, ¿alguna vez ha estado en Israel? Yo le dije, no, nunca. Y seguía mirando. ¿Alguna vez en su vida ha estado en Israel? Y yo le dije, seguro que no. ¿Está seguro? Segurísimo. Me dice, ¿usted por qué viaja solo? ¿Usted es casado? Yo le dije, sí. ¿Tiene familia? Sí. Tengo 2 hijos, 3 nietos. Y sí, ¿por qué viaja solo? Y yo dije, bueno, mi esposa desde que nos convertimos en abuelos ya no volvió a viajar conmigo. Me dice, a mí mi mujer no me deja viajar solo. Yo le dije, bueno, señor, usted es un tipo joven, ya yo no estoy tan joven, entonces hay una pequeña diferencia. A mí me mandan a viajar solito, no hay problema. A eso me recuerda una anécdota también de viajes. 1985 estoy regresando yo de un verano en Israel y estoy volando Tel Aviv, Zúrich para conectar a Budapest a visitar a mi abuelo. Y en el cambio de guardia en Zúrich noto que hay un grupo como de unos 30 jóvenes argelinos. Todos de una misma edad, todos de un perfil muy claro en esas épocas en que aquellos personajes iban a hacer entrenamiento militar guerrillero a países detrás de la cortina del este. Y tuve que compartir silla con ellos de Zúrich a Budapest, unas 2 horas de vuelo, rodeado. Yo era una isla en ese avión rodeado por estos personajes. Y tratamos de compartir ahí anécdotas, obviamente yo comentando alemán, no era judío. Y estos me contaban de la grandeza del mundo árabe, yo tratando de averiguar por qué un grupito se iba a Hungría a ver si me lograban confesar sus malévolas intenciones. Y todo perfectamente bien hasta que aterrizamos en Budapest y en el momento de levantarme a recoger la maleta del compartimiento arriba, de atrás una voz grita con un fuerte acento hebreo, Hey you, Obezer, Shalom, Manishma, I saw you this morning in Tel Aviv, ¿no? Entonces, obviamente, esos 25 guerrilleros argelinos cambiaron de parecer. Anécdotas que uno va acumulando. Ok, León, uno de sus nietos, de los 3 que tiene, un día le dice, abuelito, recomiéndame un lugar para ir, uno solo. ¿Qué le dice? Bueno, yo le tengo prometido a mis nietos un viaje a Israel. Yo creo que se va a hacer. Pero ¿cuál le gustaría ir a ellos? Israel. Bueno, ellos que me hayan dicho, no. Pero si te dirían. Si me dirían, bueno, creo que definitivamente sería un buen comienzo de empezar por Israel. Porque lo que es Disneylandia, Disney World y el crucero de Disney, todas esas cosas ya las hicieron. Pero pienso que la experiencia de la espiritualidad cuando uno llega a Jerusalén, creo que tienen que vivirlo. Ya que uno de sus sobrinos le hace la misma pregunta. Pues, tristemente, lo que más me duele de esta pandemia es que tuve que
cancelamos varios viajes. Nosotros en abril, por ejemplo, debíamos estar en Alepo, pero eso no se logró hacer. Pero desde hace 10 años por lo menos yo venía hablando con mi sobrino Ethan en Miami, que cuando se fuera a graduar de bachillerato lo iba a llevar al lugar que quisiera. Y cuando llegó el momento, Ethan dijo, tío, yo quiero conocer Colombia bien conocida. Y teníamos planeado Guajira, Ciudad Perdida, El Cocuy, Caño Cristales, tantas cosas durante 2 meses. Y quedó truncado, ¿no? Ahora el pelado se va a su universidad. Tengo que confiar que esa oportunidad se vuelva a dar, ¿no? Porque son momentos puntuales en la vida de cada uno. Y ese sí es un saborcito amargo que me queda en la garganta. Con él, hacer Colombia. Si alguien más me dice, recomiéndeme destinos, pues así del corazón, Mongolia, Sudán, esos. Ok, yo creo que con eso nosotros vamos a abrir los micrófonos. Quiero hacer un par de anuncios antes, agradeciéndoles a todos. A las 6 de la tarde hay una actividad de Maccabi para los que quieran recordar. Recordar es vivir, dicen. Unos dicen viajar es vivir, otros dicen recordar es vivir. A las 6 de la tarde la actividad de Maccabi. Mañana a las 5 de la tarde, tarde de chistes, para amenizar la pandemia de todas estas actividades que hemos venido haciendo con la Confederación. Algunos de los que van a contar chistes creo que nos están acompañando acá. Quiero terminar en una nota un poco triste. Quiero realmente lamentar el fallecimiento en días pasados de un miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Comunidades Sociales de Colombia, Gabriel Goldschmidt, quien estuvo con nosotros 2 años en Colombia y falleció lamentablemente hace pocos días. Y finalmente a todos los que nos acompañaron, mil gracias. Seguimos con las actividades, sigámonos cuidando, que esto todavía no ha terminado. Paciencia, Saulanut, León, muchísimas gracias, Jackie, muchísimas gracias. Vivi, abramos los micrófonos para saludar a la gente y así Listo, ya les podemos voy a irnos dar a la la opción próxima de que actividad. cada uno active sus micrófonos. Les recuerdo que si no están recibiendo las actividades, me escriban con su correo electrónico para incluirlos en el boletín que mandamos todos los viernes, que les debe llegar por mail. Revisen spam, porque sé que un par de personas que me dicen que no les ha llegado, se los mandé. Entonces, revisen el folder de spam y escríbanme su correo si quieren aquí por el chat para incluirlos en la lista. Pero prendamos los videos. Obispo Duque, qué bueno verlo por acá. Obispo Francisco Duque, la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana en Colombia. Un Mónica, excelente ¿por dónde anda? conversatorio, Marco, mil gracias. Sí, obispo, qué bueno tenerlo acá. ¿El rabino todavía está o se fue? Ahí está el rabino. Ya pueden activar, ya el que quiera puede activar el micrófono para poder despedirnos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, León, Vivi. ¿y ya Gracias. cuántas millas acumulan?